Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, hola, Sí, sí se oye. gracias por confirmar. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de repaso de la materia Metodología de la Investigación, en donde, bueno, pues vamos a presentar, pues, una especie de temario con el cual ustedes van a poder, de cierta manera, bueno, pues ayudarse y apoyarse para considerar todos los conceptos, pues, más importantes que deben de estudiar para la presentación de este examen parcial. Esta sesión, bueno, pues está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento. Va a ser compartida en la plataforma, así como pues esta presentación también, ¿verdad? Tanto el video como la presentación, bueno, pues se las voy a compartir. Ya también por ahí les compartí un pequeño ejercicio en donde, bueno, ustedes también van a poder practicar y repasar, pues, uno de los temas que vimos que fue los elementos del protocolo de investigación. También, bueno, pues por ahí les voy a compartir la, si no nos integramos, si no alcanzamos a hacer la dinámica, si no hay más personas, bueno, pues les compartiré por medio de la plataforma también otra dinámica en la cual ustedes, bueno, puedan repasar estos conceptos. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a dar inicio. Bueno, como introducción ya habíamos comentado que vamos a presentar, bueno, todos esos puntos importantes que debemos de considerar para poder presentar pues el examen parcial de la materia de metodología de la investigación. En este primer tema, bueno, vimos varios conceptos, varias formas de pensamiento, de adquisición del conocimiento. Vimos también los tipos de investigación, vimos la definición propiamente de ciencia, de ley, el método científico, sus pasos, los tipos de conocimiento, ¿verdad? El conocimiento empírico, científico, la definición tanto de metodología, de modelo, de método y bueno, pues también de lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa. En el caso del pensamiento, bueno, pues dijimos, ¿verdad? Que pues es todo ese proceso de cognición generalizado de la realidad. En este proceso, bueno, pues se forman propiamente los conceptos de los que pues vamos a esperar reflejar los objetos y los fenómenos propios de la realidad. Dentro de los tipos de pensamiento, a ver, permítame que estoy dando acceso. Muy bien. Les comentaba, dentro de lo que es el pensamiento, vimos los pensamientos mágicos, por ejemplo, en donde, bueno, pues estos establecen, digamos, cierto tipo de relaciones causales en base pues a cierto tipo de asociaciones circunstanciales, las cuales pues son difíciles de demostrar. En el caso del pensamiento mítico, pues lo que pretende es comprender la realidad por medio de la intuición, de emociones, de lo ilógico, lo subjetivo, lo fantasioso. En el caso del pensamiento religioso, pues va más en el sentido de la fe, la cual pues es esa creencia no sostenida por evidencias. Pensamiento filosófico, pues es aquel tipo de reflexión sobre los orígenes, busca respuestas que, bueno, no se basan en supuestos acerca de preguntas que la ciencia no ha podido responder sobre, pues, ciertos enigmas de la humanidad y también, bueno, pues acerca de los cuales el hombre siempre se está preguntando cómo ser racional. En el caso del pensamiento científico, bueno, pues aquí va a ser ese modo de razonamiento, esa capacidad mental que se tiene por parte de los seres humanos y que básicamente se va a basar en ese análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real, pero desde el punto de vista del método científico.
mediante lo que es la observación, la experimentación, esto para bien de poder resolver, bueno, los problemas. Y bueno, pues aquí las características principales de este tipo de pensamiento, pues son la objetividad, la racionalidad, que pueda ser demostrable, que pueda ser verificable, que pueda ser sistemático y sobre todo, bueno, pues también metódico, ¿verdad? Así como la precisión y el que se pueda comunicar. También, bueno, vimos los tipos de pensamientos críticos. El pensamiento crítico, pues, es esa capacidad que se manifiesta por el ser humano para bien de poder analizar, poder evaluar la información existente respecto, pues, digamos, a un determinado tema, eh, intentando siempre, bueno, pues esclarecer esa veracidad de esa información y poder alcanzar, bueno, pues una idea pues justificada al respecto, ¿verdad? Quizás sin tomar muy en cuenta pues esos posibles sesgos externos que se puedan presentar. Y bueno, pues aquí digamos que no se trata, digamos, de llevar esa contraria, sino de ser capaces, ¿verdad?, de elaborar pues ese propio punto de vista en base a la comparación y a lo que es la contrastación de los datos. En el caso del pensamiento complejo, bueno, pues este aborda problemas que requieren de pues la participación, ¿verdad?, de diversas disciplinas, de ahí que por eso es que sea complejo. Estratégico, bueno, pues aquí este ya va a ser más con un enfoque, digamos, un tipo de visión a futuro. Es aquel que pues trata o es capaz de anticipar el efecto de las acciones. Es un tipo de visión, digamos, a largo plazo, creativo, ¿verdad? Y orientado, bueno, pues al logro de ciertos objetivos muy puntuales. Y el prospectivo, bueno, pues también es un tipo de pensamiento anticipatorio, el cual, bueno, surge con esa necesidad de que podamos, pues, saber las posibles o múltiples direcciones que se puedan tomar, ¿verdad? A futuro. Y obviamente, bueno, pues estar preparados para lo que llegue a suceder. En cuanto a lo que fue la definición de la investigación, pues dijimos que la investigación va a ser todo ese conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos que pues se aplican a lo que viene siendo el estudio de un fenómeno, un problema de investigación científica. Es, digamos, ese proceso que mediante la aplicación de un método científico de investigación, pues va a procurar el poder obtener información relevante, información fidedigna, y bueno, pues para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Es un procedimiento de reflexión, de control, de crítica que lo que busca o su finalidad es la de aportar nuevos datos, nuevos hechos, nuevas relaciones o leyes, esto, bueno, en cualquier ámbito del conocimiento científico. Y aquí, bueno, pues vemos que la ciencia utiliza la investigación para descubrir esos nuevos conocimientos y poder reformular pues los ya existentes. Vimos conceptos como por ejemplo la investigación pura o teórica, que esta tiene como objetivo pues ese conocimiento científico pero a nivel teórico, y su fin pues es el de comprender ese entorno que propiamente, bueno, pues nos rodea. Entonces se va a centrar en ese conocimiento como tal, a través, bueno, de un cierto tipo de análisis deductivo, a plantear una serie de teorías que, bueno, deben de ser de cierta manera contrastadas. Por este motivo, bueno, se va a basar sobre todo en, pues, en lo que es la deducción, ¿verdad? A su vez, sirve de base para el desarrollo, pues, de otras, ¿verdad? Como lo que es la investigación aplicada. En el caso de la investigación aplicada o práctica, bueno, pues va a ser ese tipo de investigación en el cual, bueno, pues el problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que, bueno, pues va a utilizar la investigación para dar respuesta a esas preguntas específicas. La investigación experimental, bueno, pues va a ser aquel tipo de investigación que pues también se realiza desde un enfoque científico, donde, bueno, pues un conjunto de variables se van a estar manteniendo
de cierta manera pues constantes, mientras que otro conjunto de variables pues van a estar midiendo al sujeto del experimento. Entonces aquí este es uno de los métodos de investigación cuantitativa, pues digamos de los principales, ¿verdad? Y un ejemplo, pues, muy común de ese tipo de investigaciones, pues, son las que se llevan a cabo en los laboratorios. El caso de la investigación documental, pues, va a ser aquella que obtiene la información de toda esa recopilación, toda esa organización, análisis de fuentes documentales escritas, habladas o audiovisuales. Lo que hace es básicamente recopilar los datos de diferentes medios, ¿verdad? Como pueden ser diarios, bibliografías, videos, audios, cualquier tipo de documento. Esto para bien de poder pues analizarlos para aportar, bueno, pues también nuevo conocimiento sobre el tema que se quiere investigar. Y la investigación de campo, bueno, pues es aquella que va a estar recopilando los datos directamente de la realidad del lugar donde está sucediendo el fenómeno que se desea investigar. Permite básicamente pues esa obtención de la información directa en relación al problema. Y bueno, pues aquí se necesita seguir el método científico, ¿verdad? Aquí, en este tipo de investigación, bueno, pues sí involucra un cuanto más el costo. Esto debido a que, bueno, pues como se tiene que uno que trasladar hacia el lugar donde está sucediendo, ¿verdad? El evento, el fenómeno que se desea investigar, bueno, pues eso implicaría, ¿verdad? Este tipo de, pues, de costos, ¿verdad? En cuanto a los conceptos, también hablamos en torno al concepto de ciencia, que dijimos que era ese conjunto sistemático de conocimiento sobre una realidad observable, basada, bueno, pues en referencias empíricas obtenidas mediante el método científico, acerca, bueno, de ciertos fenómenos, de ciertos procesos que se producen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Las leyes, bueno, también vimos el concepto, son ese tipo de generalizaciones que describen cierto tipo de comportamientos uniformes y que se expresan por medio de enunciados que, bueno, pues van a expresar esas regularidades. Entonces se explican para y se utilizan básicamente para bien de poder explicar esos hechos ya conocidos y poder predecir, bueno, pues hechos quizás aún desconocidos. El método científico, bueno, también lo definimos que nos ayuda básicamente a crear ese conocimiento objetivo, obviamente, y es clave para el desarrollo de las diferentes ciencias. Sus pasos vimos que eran la observación, el reconocimiento del problema, la hipótesis, las predicciones, la experimentación, el análisis de resultados, la comunicación propiamente de los hallazgos. Y bueno, pues en cuanto a ese conocimiento, ¿verdad? Que se intenta transmitir, lo definimos como ese proceso mediante el cual, bueno, pues la realidad es reflejada, es reproducida en el pensamiento humano y es producto, bueno, de ese diferente tipo de experiencias, razonamientos y aprendizajes. Y este, bueno, pues se puede clasificar en empírico, el cual, pues sería aquellos que obtenemos directamente de la experiencia, pues de la naturaleza y que constituyen ese marco básico de reglas de entendimiento de cómo es que opera el mundo en el cual vivimos y el conocimiento científico, que es ese conjunto de saberes comprobables dados obviamente por cierto gracias a esos pasos que se contemplan propiamente en el método, ¿verdad? En el método científico y serían, bueno, esos saberes que se obtienen mediante ese estudio riguroso, metódico, verificable de esos fenómenos de la naturaleza. La definición que dimos de metodología de la investigación, dijimos que era esa disciplina que se encarga de definir, de clasificar, de sistematizar, pues todo ese conjunto de técnicas, sistemas, ¿verdad?, que se utilizan en una investigación científica determinada. Vimos la definición de modelos, que bueno, pues dijimos que era esa representación de la realidad, esa representación mental referida a una construcción conceptual.
En cuanto a la definición de método, pues dijimos que eran esas estrategias, esos procesos, esas técnicas que se utilizan en la recolección de datos, esto con el fin de contribuir, ¿verdad?, a descubrir esa información nueva o crear pues un mayor entendimiento sobre algún determinado tema. Y los tipos de métodos que vimos, bueno, fueron los métodos cuantitativos. Aquí vimos que en el caso de este tipo de métodos, bueno, pues estos ayudan a analizar la evidencia empírica recopilada y que utilizando este tipo de métodos, bueno, pues el investigador puede averiguar si su hipótesis está respaldada o no. Entre los métodos cuantitativos de investigación, pues se encontraban, por ejemplo, las encuestas. La investigación a través de encuestas generalmente involucra a una gran audiencia para poder recolectar pues una gran cantidad de datos. Y en el caso del método cualitativo, bueno, pues vemos que en muchos casos es necesario pues información detallada, el observar el comportamiento de una audiencia objetivo, por lo tanto, pues los resultados necesarios deben de ser descriptivos. Entonces, aquí la observación pues es ese proceso para bien de poder recopilar esos datos del objetivo, el cual, bueno, pues sería por medio de este método, pues, cualitativo. En el tema 2 hablamos en torno a la definición de el protocolo de investigación, que es propiamente lo que pues pretendemos nosotros lograr hacer, ¿verdad? Lograr adquirir pues esas habilidades, esas competencias, ¿verdad? Para bien de poder nosotros formular correctamente un protocolo de investigación. Este documento dijimos que es también una especie de proyecto mediante el cual, bueno, pues vamos a orientar y dirigir todo lo que sería la ejecución de una investigación, en el cual de cierta manera iríamos pues planteando, ¿verdad? La investigación serviría como una especie de guía en las etapas sucesivas, ¿verdad?, del trabajo, por lo cual debe ser muy claro, debe ser muy concreto y completo posible. Y este obviamente tiene que contener ciertos elementos. ¿Cuáles serán esos elementos? La elección del tema, la cual debe de indicar de una manera precisa cuál es el objetivo o el fenómeno de estudio. Debe ser corto, debe ser preciso y conciso, aclarando los elementos centrales del proyecto. Debemos de delimitar propiamente, ¿verdad?, pues ese tema, y esto, bueno, pues va a consistir en hacer, digamos, un recorte del tema general que se va a investigar. Esto es muy importante ya que a partir de un tema muy amplio, pues se puede hacer muy complejo el proceso, ¿verdad? Es decir, debemos de enfocar esas ideas de investigación hacia un área específica de interés. Y esto, bueno, pues supondría un ejercicio para el investigador, quien es el que debe de hacer pues digamos, un balance en cuanto al alcance de los recursos, a los medios, al tiempo que va a destinar para investigar. Planteamiento del problema es esa definición correcta, ¿verdad?, del problema. Es lo primero que debemos pues de lograr para no desviarnos, para no desviar el objetivo de la investigación. Y aquí lo que tratamos es de brindar, digamos, una descripción concreta del problema que vamos a estudiar, dando pues una versión de los hechos y fenómenos cuya explicación pues de cierta manera debe de ser interesante y útil, ¿verdad? Para que pues pueda llamar la atención, digamos, pues del lector. La justificación, pues es en donde tenemos que indicar los motivos, las necesidades que lleven al investigador a seleccionar el tema para desarrollarlo, las cuales, bueno, deben de ser, digamos, de orden externo u objetivo y de orden interno subjetivo. El objetivo que es propiamente el cual nos debe de ayudar a explicar la finalidad de la investigación, lo que esperamos lograr con el estudio, esto en términos de conocimiento, y deben de expresar pues dirección, es decir, los fines o los propósitos que esperamos alcanzar con el estudio del problema planteado.
Y bueno, pues decíamos, ¿verdad?, que constituyen básicamente esa finalidad de la investigación, por lo cual su redacción debe de comenzar en infinitivo que denote esa búsqueda del conocimiento. La hipótesis, que también es un elemento que debe de conformar el protocolo de investigación, pues sería esa respuesta tentativa al problema de investigación. Es una presunción que obviamente pues requerimos investigar. El esquema preliminar pues indica esa manera, esa forma de organizar los datos, su importancia. Sería esa guía mediante el cual ordenaríamos y pues jerarquizaríamos la información acerca de un determinado tema, y también muy importante las fuentes o referencias bibliográficas, que sería todo ese tipo de material que de una u otra forma pues hemos consultado o vamos a consultar. Esto, bueno, durante el desarrollo de la investigación, y obviamente debe de quedar reflejado en esta. Y por último, la agenda cronograma, que esta, bueno, nos sirve para guiarnos en el tiempo en el cual, bueno, debemos de llevar a cabo esa investigación. Entonces, debe de contener todas esas fases de la investigación, los tiempos que le vamos a dedicar propiamente, bueno, pues a cada fase, ¿verdad? Si va a ser días, si van a ser semanas, etcétera. Todo depende del tamaño de la investigación. Y aquí, bueno, pues les comparto cómo es que se debía de ver, ¿verdad?, el mapa mental en torno a estos elementos tan importantes que debe de contener propiamente pues un protocolo de investigación. ¿Cuáles son esos elementos y cuáles serían los objetivos de cada uno de estos elementos que, bueno, pues acabamos ahorita de describir? En el tema 3 hablamos en torno a los métodos y técnicas de investigación. Nuevamente definimos el concepto de método que, bueno, pues lo definimos como un camino, ¿verdad?, por seguir mediante una serie de operaciones, reglas prefijadas de antemano para alcanzar pues un resultado propuesto. Definimos también el término de técnica, que eran esas prácticas conscientes y reflexivas dirigidos pues apoyo al método, y la definición de instrumento, que serían esos apoyos que se tienen para que las técnicas pudieran cumplir con su propósito. Vimos también nuevamente el tipo de investigación documental, que dijimos que es todo ese tipo de investigación bibliográfica en la cual procuramos obtener, seleccionar, compilar también, organizar, interpretar y analizar toda la información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales como lo son libros, documentos de archivo, hemerografías, registros audiovisuales, entre otros. La de campo, que también habíamos dicho que es un proceso que permite el obtener los datos de la realidad y estudiarlos pues tal y como se están presentando, sin manipular, bueno, las variables. Y bueno, en cuanto a lo que eran los instrumentos de investigación, por ejemplo, en el caso de la encuesta, pues dijimos que esta básicamente es una aplicación de un cuestionario a un grupo representativo del universo que estamos estudiando. Vimos también instrumentos de investigación, por ejemplo, la entrevista, que esta sería ese tipo de interrogatorio sin rigor científico, que bueno, pues nos permite el obtener una información general, pero bueno, pues muy útil con respecto al tema que estamos investigando. Asimismo, también, como habíamos dicho, ¿verdad?, se debe de delimitar cuál será nuestro universo, ¿verdad?, en el cual vamos nosotros a enfocarnos para poder pues hacer nuestro tema de investigación. Para ello recurrimos al muestreo. Y vimos diferentes tipos de muestreo, por ejemplo, el muestreo aleatorio, el cual se realiza donde vamos a seleccionar, bueno, los elementos al azar, y todos esos elementos pues deben de tener la misma posibilidad de que sean seleccionados. Los muestreos estratificados, que es aquel tipo de muestreo estadístico que consiste en dividir pues una población en diferentes subgrupos o estratos. El sistemático, que sería aquel en el cual pues elegimos un elemento al azar, y para escoger el resto de la muestra pues se utilizan ciertos intervalos regulares basados en un valor numérico.
y el de fases múltiples, que sería ese método, ¿verdad?, para bien de poder obtener pues una muestra de una población, dividiendo una población en grupos cada vez más pequeños y tomando muestras de individuos de esos grupos resultantes que pues van siendo cada vez más pequeños. Por último, en el tema 4, que es el que acabamos de ver, es la construcción del marco teórico. Aquí lo que se les había solicitado en el, en el cuadro sinóptico, pues era que ustedes, definieran cuáles son los tipos de marco, cuáles son sus funciones y también, bueno, todos esos elementos y conceptos que pueden incorporarse en lo que viene siendo la parte teórica dentro de este marco. Definimos, ¿verdad?, que, bueno, pues los tipos de marcos que existen estaban, por ejemplo, el marco histórico, el cual establece la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta lo que viene siendo la parte, el momento actual, el marco de referencia, que sería todo ese conocimiento previo que debe de tener el investigador sobre la temática que está estudiando, marco conceptual, que como su nombre lo dice, indicaría todos los conceptos, definiciones, características, entre otros aspectos que constituirían la base teórica de esa problemática estudiada. Y el marco teórico, esto en relación, pues digamos, a las teorías, a esos enfoques teóricos o investigaciones en los cuales, bueno, pues nuestra investigación se está sustentando, ¿verdad? Y obviamente, pues la llevaremos a cabo, ¿verdad? Basándonos en ese tipo de teoría, ¿verdad? Entonces, dijimos que los marcos en la investigación permiten propiamente el definir esos elementos relacionados con el objeto de estudio en una delimitación, ¿verdad?, temporal, que nos va a ayudar a orientarnos, a fundamentar sobre todo la pertinencia de ese proceso de investigación, y en general pues es en donde nos vamos a alimentar de información ese inicio de la investigación para ir dándole cierta forma a lo que nosotros pues pretendemos realizar. Dentro de las etapas para la elaboración del marco teórico vimos también conceptos. Los conceptos dijimos que eran todo ese tipo de construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias que delimitan, bueno, pues teóricamente un campo de estudio. Vimos también el concepto de categorías que, bueno, son esas categorías de análisis que tienen que surgir a partir de la revisión, ¿verdad?, de todo este marco teórico, y con ellas ir definiendo qué y cuáles serían los conceptos que vamos a utilizar para explicar nuestro tema de investigación, y también nos ayudan a delimitar cuáles serían los límites y los alcances propiamente de la investigación, las variables que serían, bueno, esos elementos o características o atributos que deseamos estudiar en el problema planteado y que pueden tomar diferentes valores, ya sea categorías o números. Los indicadores, que son ese tipo de herramientas para poder clarificar y definir de una manera más precisa los objetivos, los impactos, son medidas verificables de cambio o de resultado que están diseñadas, ¿verdad?, para poder contar con un estándar contra el cual poder nosotros evaluar, poder estimar o demostrar quizás el progreso. Esto pues dependiendo de y con respecto a ciertas metas establecidas. Y también vimos, ¿verdad?, lo que eran los índices y subíndices, que estos, bueno, pues deben de contener cada tema y subtema que necesitemos describir. Esto como parte, bueno, pues de esas consideraciones teóricas de nuestro trabajo de investigación. Y en cuanto a la definición de las teorías, pues aquí estas vimos que pretendían expresar esa manera en la cual se refleja la realidad en el pensamiento como una generalidad, y que eran pues ese tipo de construcciones abstractas que se van a elaborar
en relación con un fenómeno, un conjunto de fenómenos y que, bueno, pues estaría constituida básicamente por un conjunto de hipótesis ya comprobadas. Y aquí, bueno, pues les muestro uno de los tantos, pues, digamos, cuadro sinóptico que estuvieron por ahí elaborando. Aquí este es uno, pues alguno de los más completos que me hicieron llegar de esta compañera, en donde, como vemos, viene las funciones, vienen los conceptos, ¿verdad? Las definiciones de las etapas y los tipos de marcos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que pues pretendíamos para que pudieran tener pues los conceptos más importantes a manera de resumen en cuanto a lo que es la construcción de un marco teórico, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver si tenemos tiempo para hacer esta pequeña dinámica. Solamente ustedes la van a poder ver en pantalla y me van a poder decir ya sea vía chat o vía por medio del micrófono, poder indicar cuál sería la respuesta que consideran es la correcta. ¿Ok? Entonces, no sé si estemos viendo ahí la pantalla, que me puedan confirmar. Sí. Muy bien, gracias, Yeritza. Ok, entonces vamos a ver. Estas son preguntas en las cuales ustedes van a ir respondiendo y yo aquí les voy a ir ayudando a seleccionar la que me indiquen es la respuesta correcta. Aquí nos dice que es ese modo de razonamiento que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real mediante la observación y experimentación para resolver problemas. ¿Qué tipo de pensamiento creen que es? Científico. A ver, vamos a ver. Nos dice Yeritza. Así es, muy bien. Pensamiento científico. Este nos dice que son las pruebas que se realizan en un laboratorio y son ejemplos de investigación de qué tipo. ¿Será de campo? ¿Será documental? Experimental. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Nos dice, en relación al concepto y a los elementos del protocolo de investigación, aquí nos dice que en este se presentan las razones por las cuales se debe de realizar el estudio y se expresan las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar ese proyecto. ¿Qué será? Expresan las motivaciones que llevaron al investigador a desarrollar ese proyecto. Es un elemento del protocolo de investigación. Justificación. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a la siguiente. Se definen como las explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. ¿Cuál es? Son las explicaciones tentativas. Hipótesis. Muy bien, efectivamente. Vamos a ver la pregunta siguiente. Este explica la finalidad de la investigación, lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. ¿Cuál será? Objetivo. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. En él se detallan las actividades que se van a llevar a cabo mediante un orden cronológico. Es un elemento del protocolo de investigación. Cronograma. Muy bien, sí, efectivamente.
Estos son los recursos que el investigador puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos. ¿Qué serán? Instrumentos de investigación. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Es aquel tipo de investigación que procura obtener información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, libros, documentos, de archivos, etcétera. Ya en la pregunta viene la respuesta. Documental. A ver, así es. Y bueno, ya estamos en las últimas preguntas. Es este tipo de marco en una investigación que tiene como intención describir el momento en la historia en el que está inmerso el objeto de estudio, tema que se va a tratar. También aquí ya viene la respuesta en la pregunta. Histórico. Muy bien. Y la última. Es el tipo de marco el cual es todo el conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. De ¿Cuál será? referencia. Muy bien, perfecto. Bueno, pues contestaste correctamente, Yeritza. Todo bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias por su participación. Vamos ya nada más a ver cuáles son las indicaciones que debemos de considerar para el examen parcial. Está algo lento aquí. Ok, ya me lo presento aquí. Muy bien. Ok. El examen, bueno, este está disponible desde este lunes 19 y tienen hasta el 25, domingo 25, hasta las 23:59 horas para poder presentarlo. Recuerden que es una evaluación que consta de 30 preguntas. Tienen hasta 2 horas para poder resolverlo, 2 intentos para presentarlo y bueno, pues se recomienda que utilicen el navegador de Google. Aquí en caso de que se les presente alguna anomalía, que pues una falla eléctrica, que pues un error en la contraseña o les mando un mensaje de error o se congele la pantalla, simplemente hay que tomar pues digamos, en el caso de los errores, mandar una imagen o captura de pantalla, anotando obviamente la fecha, la hora en la cual pues sucedió el imprevisto y reportarle inmediatamente, bueno, pues al correo de atención @ucnl.edu.mx, manera que, bueno, nos puedan ayudar a habilitar nuevamente pues ese intento, ¿verdad? Entonces, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda en relación a estos temas. ¿Todo bien? Esta presentación, como les comento, se las voy a compartir ya que les puede servir como temario para que puedan ir viendo y palomeando y revisando, ¿verdad? Todo ese tipo de conceptos que deben de pues comprender para bien de poder presentar correctamente su examen parcial. ¿Ok? ¿Alguna duda? Adriana, Devani, Yeritza, ¿todo bien? Maestra, una duda. Es que yo he estado tratando de entrar a la plataforma y no me carga la página. No sé si nada más sea yo, algo pregunté en el grupo de WhatsApp y algunos dicen que sí pueden entrar y otros que no, pero algunos dicen que ya entraron y que estaba, o sea, que ya entrando en la plataforma igual estaba fallando. Como que está lenta. Sí, porque ya ve que estaba en mantenimiento en la mañana. Ah, ok. Bueno, yo estuve trabajando con ella, pues como desde el mediodía hasta hace ratito estuve dentro de la plataforma y no me marcó ningún error.
No sé, ¿estás utilizando el Google Chrome para bien de poder ingresar por ahí? Sí, ahí yo lo tengo guardada la página, pero no me dejaba abrirlo. Entonces intenté en Google normal. Ujú. Igual puedo abrir otras páginas, pero la de la UC no. O sea, al momento de la búsqueda sí lo busca, pero al momento de intentar ingresar no me carga la página. Ok, bueno, pues nada más ahí, sí puede ser que esté sobrecargado, ¿verdad? El acceso. La verdad a mí el día de hoy no me marcó ningún error, de hecho no me ha marcado error. Solamente, bueno, pues estar ahí intentando. No sé si lo has intentado ahorita en este momento. Como quiera, el examen, les comento, va a estar disponible toda la semana, ¿verdad? Entonces, nada más ahí estar revisando, intentando el poder, pues, acceder, ¿verdad? A diferentes horarios. Esto, bueno, pues sí puede ser a lo mejor que se esté batallando a lo mejor por la cantidad, ¿verdad?, de usuarios que estén accediendo al momento, pero te comento, digo, pues ahí sí ya depende del horario en el cual accedan y demás. ¿Ok? Sí, gracias. De hecho, pensé que era mi internet porque anoche estaba fallando, entonces por eso preguntaba y me dice, no, sí puede entrar. Pero Ujú. ya al momento de, creo que de querer presentar algún examen, como que ya no les cargaba la página o algo así. Entonces también Ok. pensé que era a lo mejor por eso, de que pues a lo mejor estaba saturada la página. Sí, sí puede hacer también eso. Entonces inténtalo ahí ya sea más tarde o el día de mañana en un horario en el cual pues que sea diferente al cual estás accediendo el día de hoy. ¿Sale? Bueno. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco su atención y bueno, pues les deseo mucha suerte en el examen. Repasen por ahí todos estos conceptos que hemos visto el día de hoy. Y bueno, pues cualquier duda ya saben, estoy al pendiente por medio de la plataforma. Gracias. Gracias, Que sigan maestra, que pasando tenga bonita noche, bonita igualmente. tarde. Gracias.